Les voy a dar un consejo. No me crean. Bueno, Oscar, pero si tú estás dando el curso, ¿por qué no te tengo que creer? No me creas. Googléalo, búscalo, investígalo, duda de lo que yo te estoy diciendo para que tú compruebes que en verdad te estoy diciendo las cosas de una manera real o que te estoy inventando un choro mareador. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso con ustedes en este que es el curso básico de reparación de telefonía móvil, completamente gratuito y desde cero para todos aquellos que van empezando en el mundo de la reparación de telefonía móvil. La clase anterior vimos la relación entre voltaje, corriente y resistencia, pero para poder seguir con los cálculos y seguir haciendo prácticas y seguir conectando cablecitos y aprender a utilizar el multímetro, tenemos que ver algo muy importante: circuitos eléctricos, ¿vale? ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar por definir un circuito eléctrico, ¿vale? Un circuito eléctrico, para que sea un circuito eléctrico, debe de tener cuatro elementos importantes. Uno de ellos es la fuente de alimentación, en este caso es una batería. Debe de tener un control. En este caso estoy dibujando un interruptor. Una carga, que en este caso es una resistencia. Recuerden que la clase pasada vimos el símbolo de resistencia, el símbolo de la fuente de voltaje, los conductores, y en este caso estamos agregando un símbolo más que es el interruptor, un control, y obviamente nuestro conductor. Esos son los cuatro elementos importantes, ¿vale? Vamos a recordarlos. Cuatro elementos importantes: fuente, control, conductor, carga, ¿vale? Esos son los elementos importantes. Si nuestro circuito no contiene estos elementos, no podemos decir que es un circuito. En el caso del control, puede ser la simple conexión y desconexión por medio de cables. Así que si no tenemos un botón físico como tal, el simple hecho de conectar y desconectar ya es un control. Así que para que estén ahí pendientes. Quedando claro esta parte, ahora vamos a ver y definir qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo y sus reglas de operación en cuanto a voltaje, corriente y resistencia, para que podamos hacer las mediciones con nuestro multímetro, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Un circuito a serie es aquel en el que sus elementos se encuentran uno seguido del otro. O sea, aquí tenemos una resistencia y va seguido de otra resistencia. Van en una sola vía. Sus conexiones están una detrás de la otra, ¿vale? Es una sola vía. Esto es un circuito serie. Van en serie, van uno detrás de otro. Vamos a ponerle aquí circuito serie. Y para que este circuito serie funcione, vamos a definir ciertas reglas, ¿vale? Teniendo en cuenta nuestra fórmula de la clase anterior, donde definíamos que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia, lo que ya habíamos visto como la ley de Ohm, pues entonces vamos a definir ciertas reglas para que este circuito serie funcione de manera óptima, ¿vale? Vamos a empezar por la resistencia. La resistencia total
en mi circuito, o sea la resistencia total que va a tener este circuito, tomando en cuenta estas dos resistencias, o 3, o 4, o 5, dependiendo de las resistencias que tengamos, va a ser resistencia total igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Si tuviéramos otra resistencia aquí sería más la resistencia X. ¿Por qué voy a ponerle X? Porque podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20.000 resistencias más. Si están en serie simplemente se suman, ¿vale? Ahora vamos a pasar con la siguiente variable, que sería circuito, en el circuito serie, el voltaje. El voltaje total aquí que yo voy a manejar es el voltaje de la batería. Pero como es un circuito serie, el voltaje se va dividiendo en cada una de nuestras resistencias. Recuerden que el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones, por lo tanto va a perder un poco de fuerza aquí y va a perder un poco de fuerza acá. Entonces, para definir esto vamos a tener que el voltaje total en un circuito serie va a ser igual a la suma del voltaje en cada uno de los componentes. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2, y si hubiera otra resistencia aquí sería más al voltaje X, ¿vale? Si hay 20.000 componentes, cada componente se va a quedar una parte de esta fuerza total proporcionada por la fuente de voltaje. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto, vamos a continuar. Ahora vamos por la siguiente variable, que sería corriente. Dentro de lo que es la corriente, vamos a ver que como es un solo circuito, una sola línea, una sola continuidad de componentes, pues digamos que es un solo lugar por donde tiene que pasar. Por lo tanto, la corriente va a ser la misma. La corriente que circula por aquí, por aquí, por aquí, por aquí va a ser la misma. Entonces, la corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, que va a ser igual a la corriente en la resistencia 2, y si hubiera otra resistencia aquí sería igual a la corriente en la resistencia 3, ¿vale? Así de simple y de sencillo. Circuito serie. Estas son las reglas de operación basándonos a lo que es estas son las reglas de operación basándonos a lo que es la ley de Ohm. Así que amigos, amigas, mucha atención, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Vamos a utilizar dos resistencias de 1 kilo ohm. Vamos a utilizar dos cables. Vamos a utilizar nuestro protoboard, nuestro multímetro y nuestra fuente. Ya ustedes ya saben cómo se hace esto, ¿vale? Entonces vamos a pasar con lo siguiente. Vamos a definir valores para que nosotros podamos hacer pues un ejercicio. Digamos que esta resistencia con las resistencias que ya tenemos, esta es una resistencia de 1 kilo y esta es una resistencia de 1 kilo ohm, y acá vamos a tener una fuente de voltaje de 5 volts, ¿vale? 5 volts. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a definir la corriente que circula por este circuito y el voltaje que consume cada una de las resistencias mediante cálculos, y la vamos a hacer la medición desde nuestro multímetro y desde nuestra fuente de voltaje que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero que tendríamos que hacer aquí es calcular la corriente total mediante cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos las resistencias y tenemos el voltaje, pero para definir la resistencia total, la fórmula nos dice voltaje total es igual a corriente total por resistencia total, pero nosotros ya tenemos el voltaje. Lo que queremos adivinar es la corriente, así que vamos a hacer un despeje. Utilizamos simplemente nuestro triangulito, tapamos la corriente, que es la que nosotros necesitamos, y nos queda la fórmula de la siguiente manera: la corriente total es igual
al voltaje total sobre la resistencia total. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Pero tenemos un pequeño detalle. La resistencia total no la hemos calculado. Tenemos el voltaje total, sí, pero no hemos calculado la resistencia total. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante esta fórmula de aquí. Tenemos que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. O sea, 1 kilo ohm más 1 kilo ohm. Respuesta fácil, 2 kilo ohms. Si sustituimos en nuestra fórmula de aquí, tenemos que la corriente total va a ser a 5 volts sobre 2 kilo ohms, o sea, 2000. Por lo tanto, si hacemos nuestro cálculo rápido sería un resultado de 0.0025. O sea, si lo vemos en miliamperes, sería 2.5 miliamperes. Rápido, simple y sencillo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Es simple, vamos a utilizar la misma fórmula. Tenemos la corriente que pasa por cada una de las resistencias y queremos adivinar el voltaje. Ya lo tenemos. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si lo aplicamos para el voltaje de la resistencia 1, sería tan fácil como decir 1 kilo ohm por 2.5 miliamperes. Esta sería la multiplicación que tenemos que hacer. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación rápida, sería 2.5 volts. Y como la resistencia de acá es del mismo valor, vamos a tener 2.5 volts aquí y 2.5 volts acá. Dichos estos cálculos, anótenlos, apúntenlos, ponle pausa al video, copia estos cálculos para que pasemos a hacer la parte práctica. Bien, ya copiaron los datos, ya los tienen. Vamos a hacer la parte práctica de este video, que es un circuito serie. Y vamos a aprender a utilizar en este caso el multímetro para hacer mediciones de corriente y de voltaje en serie, ¿vale? En un circuito serie. Para empezar les tengo que aclarar que para hacer las mediciones de voltaje se tienen que hacer en paralelo. Y para hacer las mediciones de corriente se tienen que hacer en serie. Tal vez en este momento sea un poco difícil de comprender, pero cuando pasemos al siguiente video el día de mañana, que va a ser circuito paralelo, vamos a aprender completamente esta parte y la vamos a entender un poco mejor. Así que vamos a iniciar. Quedamos que en un circuito serie los componentes van uno seguido del otro. Ustedes van a ver que aquí tengo dos resistencias de 1 kilo, que son las que utilizamos para nuestros cálculos. Entonces, en este protoboard también ya les había dicho que esta serie de perforaciones de manera vertical están unidas. Hay continuidad entre estos 5 puntos, pero no hay continuidad entre las columnas de barrenos. Y tampoco hay continuidad entre las columnas de acá arriba y las columnas de acá abajo. Así que vamos a empezar. Vamos a unir la resistencia de 1 kilo. ¿Ya vieron? Aquí está. Para los de acá enfrente. Aquí está. Bien. Ahora, como tenemos este barreno de aquí, esta serie de barrenos de aquí, son con continuidad. Por lo tanto, yo puedo conectar mi siguiente resistencia en cualquier barreno de esa misma columna y voy a tener la unión de mis dos resistencias en serie. Perfecto, ahí están. Observen, tenemos aquí esta unión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que alimentar nuestro circuito. ¿Con cuánto? Con 5 volts. Recordamos nuestra fuente que tenemos aquí. Aquí está nuestra fuente, tiene 4.88, pero en la clase anterior ya habíamos medido
que tenemos una pequeña variación. En la fuente me marca 8.7, no, 4.87, pero aquí a la salida, cuando pongo mi multímetro, me da un valor de 5 volts. ¿Ya vieron? Además, ya habíamos dicho que la resistencia que está aquí nos daban 980 aproximadamente. Tenemos dos, si las sumamos, nuestro valor debe de ser de 1800, 1900 aproximadamente. Entonces vamos a cambiar aquí en nuestro multímetro y vamos a poner en la parte de 2000 ohms y vamos a medir sobre nuestras resistencias. Si se dan cuenta, nuestro multímetro nos está dando 1600, 1900, 1692, 1700, que es un valor muy aproximado. Ya habíamos dicho que estas resistencias tienen una pequeña tolerancia. Entonces, aquí está el valor. Y vamos a unir, vamos a hacer nuestro siguiente movimiento, que es conectar nuestra fuente. Ya les había comentado también, vamos a acercarlo así. Ya les había comentado también que las resistencias no tienen una polaridad, por lo tanto no importa para qué lado las conectemos, al final de cuentas vamos a tener nuestra conexión completa, ¿vale? Ahí tenemos 4.86, no nos marca ningún consumo porque es muy bajo. Pero acá en nuestro multímetro, si hacemos nuestra conexión, recuerden que tenemos que ponerlo en miliamperes. Vamos a ponerlo en 200 miliamperes acá de este lado. Y vamos a hacer la conexión. Desconectamos una de las terminales y conectamos la otra a nuestro circuito. Y tenemos aquí un consumo. Acá tenemos nuestra entrada de voltaje, que es de 4.86, y de este lado en nuestro multímetro tenemos un consumo de 2.7 miliamperes, que es lo que ya habíamos hecho en el cálculo. En nuestro cálculo nos aparecía un consumo de 2.5 miliamperes. ¿Ya vieron? 2.5 miliamperes. Ahora solamente nos falta comprobar una parte más. Quedamos que según nuestros cálculos, cada resistencia iba a consumir 2.5 volts, ¿vale? 2.5 volts. Entonces vamos a poner aquí nuestra cámara. Voy a cambiar mi multímetro acá de este lado a volts y vamos a poner una terminal, el multímetro sobre un lado de la resistencia y la otra terminal sobre el otro lado. Y si se dan cuenta, nuestro multímetro nos marca 2.58 volts. Eso quiere decir que no los estoy engañando. Les voy a dar un consejo. No me crean. Bueno, Oscar, pero si tú estás dando el curso, ¿por qué no te tengo que creer? No me creas. Googléalo, búscalo, investígalo, duda de lo que yo te estoy diciendo para que tú compruebes que en verdad te estoy diciendo las cosas de una manera real o que te estoy inventando un choro mareador. Así que no dudes, no creas lo que yo te estoy diciendo, duda de mi palabra, búscalo, investígalo, ¿vale? Vamos a medir la otra resistencia y nos damos cuenta que también tiene 2.5 volts, 2.59. Perfecto, así que si sumamos estas dos resistencias nos va a dar 5 volts a la salida, ¿vale? Ahí está el multímetro, 5 volts a la salida. Si tienes alguna duda en cuanto a este circuito eléctrico que es el circuito serie, te voy a pedir de favor que me lo dejes en los comentarios, házmelo saber, pregúntame, duda de mi palabra.
para que en el próximo video yo me pueda sentar a platicarte qué es lo que está pasando. Si tienes alguna duda, escríbela en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte, no olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso de que acabo de subir un nuevo video. Este es el cuarto video de esta serie, de este curso gratuito para personas que están empezando en lo que es la reparación básica de telefonía móvil. ¿Por qué le estoy poniendo mucho énfasis a esto que son las mediciones, a esto que es los cálculos con las corrientes, con los voltajes? Porque es necesario específicamente para aprender a reparar celulares. La ley de Ohm, la medición de corriente, la medición de voltaje es fundamental en la reparación de telefonía móvil. Así que, pues sin más por el momento, yo me despido de ti. Nos vemos en el próximo video. Si tienes dudas, déjalas en el cuadrito de comentarios. Suscríbete, recomiéndale este video a aquellas personas que quieran aprender a reparar celulares, o si quieren empezar con lo que es electrónica básica, también recomiéndales este video. Soy tu amigo y servidor Oscar Rodríguez Álvarez, el Cachorro. Esto es Mastercell y espero que te guste este video y todo este curso. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.